buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este último día del coloquio de enteógenos y plantas sagradas. Agradecemos mucho su participación y presencia a lo largo de estos días. Y hoy tenemos con nosotros al antropólogo Julio Glockner. Voy a leer su semblanza curricular. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Julio Glockner Rosanís es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cofundador del Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Ha publicado un centenar de artículos en revistas especializadas y de divulgación sobre temas relacionados con la cosmovisión de los pueblos originarios de México. Autor de los libros editados por la UAP, Mirando el Paraíso Barroco de Santa María Tonantzintla, y por la editorial Penguin Random House, Los volcanes sagrados, mitos y rituales en el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, Así en la tierra como en el cielo, Pedidores de lluvia del volcán, La realidad alterada, drogas, enteógenos y cultura, en colaboración con Enrique Soto, La mirada interior, plantas sagradas del mundo amerindio, y es director de la colección Homo Ludens de la Dirección General de Publicaciones de la UAP. Bueno, además mencionar que también tradujo unos textos de Wasson escrito del francés, ¿no? Y publicó un número de elementos y algunos otros artículos. Es muy interesante toda tu trayectoria, Julio, y agradecemos todos tu presencia en este coloquio. Adelante. Gracias, Eli. Bueno, solo hacer una aclaración. La traducción de estos textos de Gordon Wasson, que aparecieron en un número muy interesante, muy bien ilustrado con acuarelas, en fin, del Museo de Historia Natural de París. La traducción es de Ricardo Telles Girón, que fue profesor también de la ENA hace algunos años. Yo lo que hice fue coordinar el número de la revista Espacios, una revista que teníamos aquí en el Centro de Investigaciones Filosóficas. Lo que hice fue coordinarlo, pero la traducción es de Ricardo Telles. Les agradezco mucho a ustedes, a ustedes como organizadores, a Manuel Melesio y Elizabeth Mateos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y sin más preámbulos, bueno, solo quiero mencionarles que la exposición va a estar dividida en dos partes. En una primera parte me voy a referir a las imágenes oníricas y en una segunda parte a las imágenes enteogénicas. Entre los analistas del fenómeno onírico parece haber un acuerdo en el sentido de que el sueño más estudiado del siglo XX, analizado por Freud en 1910, fue el de un niño aristócrata ruso que soñó lo siguiente. Era una noche de invierno y estaba acostado en mi cama. De pronto se abrió sola la ventana y vi con pavor, en el gran nogal que había frente a ella, 6 o 7 lobos blancos sentados en las ramas. Sus orejas estaban erguidas como en los perros cuando prestan atención a algo. Muy angustiado, por miedo a que me comieran los lobos, grité y me desperté. Un siglo antes, el poeta inglés Thomas Coleridge había hecho una interesante observación que retomaría y profundizaría Carl Jung. Dijo que durante la vigilia, las imágenes que percibimos inspiran sentimientos, mientras que durante el sueño son los sentimientos los que inspiran imágenes. Este comentario fue ilustrado por Jorge Luis Borges, cuando explicó que si un tigre entrara en este cuarto, sentiríamos miedo, pero si sentimos miedo en el sueño, engendramos un tigre. Sean lobos, tigres o cualquier otra imagen, lo que me interesa destacar aquí es que para el moderno pensamiento occidental,
Toda obra onírica es esencialmente subjetiva, y el sueño es el teatro donde el propio soñador es el escenario, el actor, el apuntador, el productor, el autor, el público y el crítico, como bien dice Carl Jung. La parte de la mente que corresponde al yo espectador, actor, se aterra porque otra parte de la misma mente percibe y trama un terrible peligro. En este caso, que la ventana se abre sola y muestre a los lobos amenazadores. La psicología ha descubierto aquí la clave del origen del sufrimiento psíquico que Freud llamó neurosis. El yo humano sufre por causa de un poder superior a él que, sin embargo, actúa en su misma mente. Lo primero que quisiera dejar en claro, aunque pertenezca a una experiencia diferente de la realidad material, es que el miedo al lobo del sueño es de la misma categoría que el miedo ante un lobo real. Para la psicología moderna, entonces, el hacedor del sueño es la parte inconsciente del yo, entendiendo el yo como el sujeto biográfico. De modo que a la pregunta por el quién del sueño, tanto como creador como producto, la psicología responde, es el yo inconsciente. ¿Hay alguien ahí? Sí, el inconsciente individual y colectivo, diría Jung. No hay espíritus o dioses en nuestros sueños. Aunque para Jung el arquetipo del sí mismo se confunde misteriosamente con la imagen de Dios como totalidad, como voy a mencionar un poco más adelante. Jung plantea que con el desarrollo de la conciencia y la gradual desaparición de nuestra herencia mitológica en Occidente, que va anulando la eficacia de los símbolos tradicionales, vamos perdiendo capacidad interpretativa de los símbolos a medida que la racionalidad de nuestra conciencia gana terreno. Esta manera de entender el sueño, construido por nosotros, nos parece razonable y precisa. Sin embargo, en lo que podríamos llamar las sociedades tradicionales que organizan su vida personal y colectiva en torno a la noción de lo sagrado, no somos nosotros los hacedores del sueño, o al menos no de todos los sueños. Hay sueños especialmente significativos que revelan al individuo un contenido trascendente. Son sueños mensajes que no han sido hechos por el soñante, es decir, por su libre albedrío e historia personal. Son sueños que le son entregados a la persona dormida por un ser superior o por seres espirituales con la finalidad de anunciarle algo. Ese algo parece construirse a sí mismo espontáneamente, valiéndose del yo de quien sueña y tomando elementos de la vida consciente del soñante, con los que elabora historias que parecen insólitas al despertar, pero que durante el sueño son perfectamente posibles y normales. Esta disparidad entre lo insólito del despertar y lo posible del soñar se resuelve realizando una interpretación del contenido simbólico del sueño con la finalidad de actuar ritualmente en el mundo de la vigilia. A don Epifanio Alonso, por ejemplo, medidor de lluvia del volcán Popocatépetl, en el estado de Morelos, le pareció asombroso haber entrado en sueños al interior del volcán y descubrir ahí una serie de nichos, en una serie de nichos, la presencia de los arcángeles Miguel y Gabriel, así como a Jesucristo en medio de una maravillosa riqueza consistente en plantas de maíz, frijol y calabaza. Al despertar sabía que debía actuar ritualmente, invocando esas imágenes para obtener lluvias abundantes y así lograr una buena cosecha. La mentalidad religiosa que podríamos personificar en la figura de un chamán diría que el sueño es humano, es personal, sí, pero está orientado y cargado de sentido por la divinidad. Su contenido no está hecho por el individuo que sueña, sino por un ser espiritual que intenta y logra comunicarse con él. Quisiera citar extensamente a Jung, la idea de Dios en Jung, porque creo que arroja alguna luz sobre estos temas. Abogando en favor de la tesis
mal comprendida de Levi Brühl acerca de la participación mística por parte de quienes Jung llama, me parece que con toda razón, etnólogos incomprensivos. El psicoanalista suizo rechaza enfáticamente el presupuesto de que algo es verdadero únicamente el psicoanalista suizo rechaza enfáticamente el presupuesto de que algo es verdadero únicamente cuando se presenta como un hecho físico. Hay una fuerte tendencia en la racionalidad occidental a descalificar como ilusorias o falsas las representaciones oníricas y las visiones chamánicas. Voy a citar extensamente la idea de Dios que expone Jung en su libro Respuesta a Job. El que algo sea realidad física no es el único criterio de verdad, dice Jung. También existen verdades anímicas, las cuales no pueden ni explicarse ni probarse, pero tampoco negarse físicamente. Las afirmaciones religiosas se refieren en cuanto tales a hechos que no son comprobables físicamente. Si lo fuesen, caerían inevitablemente en el dominio de las ciencias naturales, y éstas las negarían por no ser hechos susceptibles de experiencia. El hecho de que las afirmaciones religiosas estén a menudo en contradicción con fenómenos físicamente comprobables prueba la independencia del espíritu respecto de la percepción física y manifiesta que la experiencia anímica posee una cierta autonomía frente a las realidades físicas. El alma es un factor autónomo. Las afirmaciones religiosas son conocimientos anímicos que en último término tienen como base procesos inconscientes, es decir, trascendentales. Estos procesos son inaccesibles a la percepción física, pero demuestran su presencia mediante las correspondientes confesiones del alma. La conciencia humana transmite estas afirmaciones y las reduce a formas concretas. Estas, por su parte, pueden estar expuestas a múltiples influencias de naturaleza externa e interna. Ello hace que cuando hablamos de contenidos religiosos, nos movamos en un mundo de imágenes, las cuales señalan hacia algo que es inefable. Dios, continúa diciendo Jung, es un hecho evidentemente psíquico y no físico. Es decir, es demostrable solo psíquicamente y no físicamente. A la gente no le ha entrado todavía en la cabeza que la psicología de la religión se divide en dos campos que hay que mantener netamente separados. De una parte está la psicología del hombre religioso y de otra la psicología de la religión, es decir, de los contenidos religiosos. Solo por medio de la psique podemos demostrar que la divinidad obra sobre nosotros, pero no podemos distinguir si estos influjos vienen de Dios o del inconsciente. Es decir, no podemos determinar si la divinidad y el inconsciente son dos magnitudes distintas. Ambos son conceptos límites y significativos de contenidos trascendentales, pero empíricamente se puede confirmar con probabilidad suficiente que en el inconsciente aparece un arquetipo de la totalidad. En el inconsciente aparece un arquetipo de la totalidad, el cual se manifiesta espontáneamente en sueños, etc. Y que existe una tendencia independiente de la voluntad a referir los otros arquetipos a este arquetipo central. Por ello, parece probable que el arquetipo de la totalidad ocupe por sí mismo una cierta posición central que le aproxima a la imagen de Dios. Hasta aquí la cita de Jung. El sí mismo es, pues, el símbolo de la totalidad psíquica. Es el receptáculo de la gracia divina. Es el concepto límite que expresa una realidad sin límite, incluyendo el bien y el mal. Inaprensible como es, tiende a devenir consciente a través del yo. Sin el sí mismo, que proporciona la energía, el yo no podría sobrevivir. Pero sin el yo, el sí mismo no podría alcanzar la conciencia. Jung llama al sí mismo imagen de Dios en nosotros. Desconozco si es una coincidencia
o de esta idea de Jung proviene la propuesta de Gordon Wasson y sus colegas de utilizar el neologismo enteógeno, que significa precisamente Dios o lo sagrado dentro de nosotros, para sustituir el concepto de alucinógeno. A esto me voy a referir en la segunda parte de la exposición. Cuando Jung dice que el arquetipo de la totalidad se manifiesta espontáneamente en el inconsciente, en los sueños, etc., en este etcétera debemos incluir las imágenes generadas por el consumo de enteógenos y la transformación de la conciencia que de sí mismo experimenta el sujeto. Estas sugerentes reflexiones de Jung nos colocan en una perspectiva de análisis desde la que se puede ahondar en la comprensión, por ejemplo, de la consagración de la víctima sacrificial que describe Fray Diego Durán cuando habla del sacrificio de Quetzalcóatl en Cholula. Es decir, de la transición de su persona, de un hombre común, de este hombre que va a ser sacrificado, a una deidad, mediante un complejo ritual en el que no solo la colectividad opera simbólicamente sobre el individuo, sino que el empleo de sustancias psicoactivas modifica la percepción que la víctima tiene de sí mismo, desvaneciendo, por así decirlo, su individualidad e integrándolo a una totalidad cósmica. Voy a referirme ahora a la disolución de la individualidad. El proceso de disolución de la individualidad no solo opera en la disposición subjetiva de la persona condicionada culturalmente, también se lleva a cabo mediante la ejecución de prácticas ascéticas como el aislamiento, el ayuno, la oración, el autosacrificio, el canto y la danza y el empleo de plantas enteógenas. En la tipología de los estados alterados de conciencia que propone Stanley Krippner, menciona los estados de conciencia expandida, que se caracterizan por un abandono de las maneras habituales de percibir el ambiente externo e interno. Entre las vías de acceso a ese estado de conciencia que explica detalladamente Aldous Huxley en Las puertas de la percepción, está desde luego el empleo de enteógenos. Krippner explica que por lo general estos estados progresan a lo largo de 4 niveles diferentes: el sensorial, el recolectivo analítico, el simbólico y el integral. Así los expone de esta manera. A nivel sensorial, dice Krippner, constituyen informes subjetivos acerca de alteraciones del espacio, el tiempo, de la imagen del cuerpo y de las impresiones sensoriales. A nivel recolectivo analítico, que es un nivel, digamos, superior, por decirlo así, las nuevas ideas y pensamientos emergen relacionándose con la concepción del mundo de un individuo determinado. A nivel simbólico, sería la tercera etapa, el tercer momento, existe una identificación con los personajes históricos o legendarios. Aquí justamente podría ser esta la experiencia personal que tenía, que tuviera probablemente el sacrificado personificando Quetzalcóatl. A nivel simbólico existe una identificación con los personajes históricos o legendarios, con la recapitulación evolutiva o con los símbolos míticos. Y a nivel integral, al que llegan relativamente pocos individuos, existe una experiencia mística o religiosa en la que Dios o la razón de ser se confronta consigo mismo, o en la que el individuo tiene la impresión subjetiva de estar disolviéndose en el campo de energía del universo. Por ejemplo, el Satori en el budismo zen, Samadhi en el yoga o la conciencia cósmica, entre otras denominaciones. Hasta aquí la cita de Krippner. A este último estado de conciencia expandida se refirieron hace ya más de 20 años científicos que publicaron los resultados de sus experimentos con LSD en los anales de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron los neurofisiólogos es que el LSD, que sería, digamos, el equivalente de la mescalina o de la psilocibina,
es que el LSD vuelve el cerebro más completo, pues la droga integra partes del cerebro que por lo regular separan funciones diferentes, como la visión, el movimiento y la audición, creando, dicen ellos, un cerebro más unificado. También descubrieron que las personas que tienen alucinaciones, es el término que utilizan ellos, inducidas por la droga, ven otras partes del cerebro, ven con otras partes del cerebro y no solo con la corteza visual. Es de suma importancia el descubrimiento científico de estas modificaciones bioquímicas a nivel neuronal, porque le revelan a la moderna razón occidental algo que las sociedades tradicionales saben desde hace miles de años. Algo que sabía, por ejemplo, el chamán que fue encontrado en Tlatilco, perteneciente al preclásico medio, hace unos 2500 años, cuyos restos hoy se encuentran expuestos en el Museo Nacional de Antropología. Algo que saben los yogis de la India desde hace unos 4000 años. Las evidencias que han recogido estos científicos en sus experimentos han sido calificadas como alucinaciones, un término que en antropología cancela toda posibilidad de comprender con mayor profundidad y precisión la naturaleza sacramental de los estados visionarios que emergen al consumir ritualmente estas sustancias. Volveré a esto más adelante. Todos los sueños y todos los mitos, dice Erich Fromm, tienen algo en común, y es que todos ellos se expresan en el mismo idioma, el lenguaje simbólico. Tanto los mitos como los sueños, escribe Joseph Campbell, provienen de una misma fuente psicofisiológica, que no es otra que la imaginación humana, movida por las conflictivas exigencias de los órganos corporales, incluido el cerebro, cuya anatomía sigue siendo básicamente la misma desde hace unos 50.000 años. En consecuencia, de la misma manera que la imaginería del sueño es una metáfora de la psicología del soñador, la que se expresa en la mitología lo es de la actitud psicológica del pueblo al que el soñador pertenece. Los mitos son relatos sagrados donde abundan las imágenes en los sueños, donde abundan las imágenes. En los sueños estas imágenes se visualizan ocasionalmente y quien las sueña las socializa al despertar y construir un discurso verbal con ellas. Estos relatos de sueños significativos no solo retroalimentan los mitos, sino que añaden nuevos elementos. Destacan ciertos aspectos y omiten otros, haciendo de la relación sueño-mito un imaginario eficaz que se renueva constantemente y se amolda a las circunstancias individuales y colectivas del soñante, proporcionando así elementos útiles al ritual con el que las sociedades tradicionales viven su vida y resuelven sus problemas. Antes de seguir adelante con estas ideas, quisiera aclarar algo que me parece fundamental. Resaltar la idea de que el mito no es una representación falsa de la realidad, sino más bien la postulación de una verdad bajo principios ontológicos propios sobre lo que es la realidad. Podemos decir que el sueño es el mito personalizado y el mito es el sueño desindividualizado, es decir, colectivo. Ambos provienen del mismo lugar, quiero decir, de un tipo de comprensión que encuentra en la forma simbólica su mejor expresión. Pero las formas simbólicas, arquetípicas y universales no deben ser confundidas con las figuras simbólicas personalmente modificadas. En el sueño personal, las formas son distorsionadas por las dificultades particulares del que sueña, por su vida personal, mientras que en el mito los problemas y las soluciones mostrados son directamente válidos para una colectividad. Aunque desde luego hay tránsitos entre estos dos niveles, el personal y el colectivo, ¿no? Por ejemplo, el sueño de don Epifanio, él al despertar entiende que tiene que actuar ritualmente, continuar actuando ritualmente en el volcán, porque ahí hay una riqueza agrícola contenida
espiritualmente que es necesario activar para que sea posible una buena siembra, una buena cosecha, en fin. Los sueños son un ámbito donde no existen leyes morales ni naturales. Podemos matar o amar a personas con las que ni remotamente lo haríamos estando despiertos. Podemos volar por los aires, estar en dos sitios a la vez, hablar con los muertos, atravesar una pared o caminar sobre el agua, etc. Esta particularidad de los sueños los convierte en el ámbito ideal para establecer contacto con el mundo de lo sagrado, con el mundo habitado por seres espirituales y deidades que aparecen dispuestas a entablar un contacto con el mundo de los humanos. Jung distingue dos tipos de sueño, el personal y el arquetípico. En este último en el que se manifiestan las semejanzas con los mitos. De acuerdo al psicoanalista suizo, el sueño es una pequeña puerta oculta en los recovecos más íntimos y secretos del alma. Una apertura a la noche cósmica que ya era psique mucho antes del surgimiento de la conciencia del yo y que seguirá siendo psique sin importar cuánto se amplíe nuestra conciencia del yo, ya que toda conciencia del yo es aislada, separa y discrimina, solo conoce particularidades y solo ve lo que se relaciona con el yo. Su esencia es limitación, la del yo. La esencia del yo es limitación, aunque logre alcanzar las más lejanas nebulosas entre las estrellas. Toda conciencia tiende a la separación, pero en los sueños nos revestimos de similitud de nuestro ser más universal, más verdadero, más eterno, que habita en la oscuridad de la noche primordial. Allí el hombre es todavía la totalidad, y la totalidad vive en él, sin distinguirse del resto de la naturaleza y desprovisto de todo sentido del yo. A ese ámbito y a esa condición existencial es a la que conducen los sueños lúcidos y la experiencia enteogénica. Ahora quisiera referirme a algo que he llamado exterioridad subjetiva. Quisiera destacar aquí, para concluir esta parte dedicada a los sueños, que las nociones de mundo interior y mundo exterior no son las mismas para el hombre tradicional que para el hombre moderno. Nosotros dividimos el mundo en una interioridad subjetiva y una exterioridad objetiva. No tenemos algo como una exterioridad subjetiva, construida desde nuestros sueños y estados visionarios, y en la que podamos actuar como la tiene el hombre tradicional. Cuando sueña, el hombre religioso sabe que su espíritu abandona su cuerpo y se desplaza en una exterioridad espiritual en la que tiene experiencias tan reales como las que acontecen en la exterioridad objetiva cuando está despierto. Para él, las cosas no ocurren como si estuvieran ocurriendo realmente. Están ocurriendo realmente en una dimensión existencial que el hombre moderno ignora. El hombre moderno concibe el sueño como parte de su interioridad y su significado como un diálogo metafórico consigo mismo. No hay una entidad externa, un espíritu, que le esté comunicando algo en el sueño. Esto prácticamente desde Aristóteles, que descalificó estas ideas, ¿no? Cuando dijo, no hay dioses en nuestros sueños. El hombre tradicional, en cambio, concibe el sueño como un ámbito espiritual externo a su persona, que le es entregado o revelado por una entidad sagrada con el objeto de darle a conocer algo. De ahí derivan las facultades premonitorias y terapéuticas que tiene el sueño, porque provienen de una realidad espiritual primordial que no solo coexiste con la realidad material, sino que la gobierna y la determina. Si bien la intensidad y la asociación son categorías dominantes en el sueño, como dice Erich Fromm, ello no implica que el tiempo y el espacio no tengan una importancia fundamental, solo que se manifiestan de un modo distinto al que predominan durante la vigilia. Si no fuese así, los seres divinos no tendrían una temporalidad,
como la tienen, aunque distinta de la cronología humana, ni una espacialidad para existir. La geografía sagrada o el paisaje ritual en el cual los hombres despliegan su actividad ceremonial se nutre justamente de una espacialidad mítica y onírica que se le revela al individuo en las visiones enteogénicas y en los sueños, haciendo posible de esta manera la construcción de una exterioridad subjetiva. Quisiera comentar ahora el tema del empleo del concepto alucinación y su pertinencia en la antropología. De un modo a veces ingenuamente involuntario, pero otras veces formulado con toda la intención de descalificar las cosmovisiones de los pueblos indígenas, se postula que las visiones chamánicas y aquellas que aparecen en los sueños y trances enteogénicos o no, son solo alucinaciones. Esta afirmación nos remite a mediados del siglo XVII, cuando Thomas Hobbes formuló lo que quizás sea el primer intento de explicación de las imágenes mentales en el mundo moderno. Hobbes escribió lo siguiente: de la ignorancia para distinguir los ensueños y otras fantasías de la visión, de las sensaciones, surgieron en su mayor parte las creencias religiosas de los gentiles en los tiempos pasados, cuando se adoraba a los sátiros, faunos, ninfas y otras ficciones por el estilo. Tal es también ahora, concluye Hobbes, el origen del concepto que la gente vulgar tiene de las hadas, los fantasmas y los duendes, así como el poder de los brujos. Según esta apreciación, saber distinguir la imaginación de las sensaciones se considera una cualidad del hombre moderno correctamente educado. Ignorar esta distinción es señalada como el origen del pensamiento religioso, tanto en el mundo antiguo como en el mundo contemporáneo. Es decir, todo lo que la razón occidental no comprende de otras culturas va a parar al tiradero de una supuesta ignorancia atribuida a estas culturas. Si nos detenemos un poco en la frase de Hobbes, advertiremos que contiene ya el germen de lo que la neurofisiología actual define como alucinación, es decir, una percepción que surge en ausencia de cualquier realidad externa. Esto es, ver o escuchar cosas que no están presentes. Ver o escuchar cosas que no están presentes. Eso, así define la neurofisiología una alucinación. Siglos después, William James escribió lo siguiente: una alucinación es una forma de conciencia estrictamente sensitiva, tan buena y cierta como si fuera un objeto real que tuviéramos delante, solo que el objeto no está ahí. Eso es todo. Al relatar su experiencia juvenil con Artane, una droga sintética afín a la belladona, utilizada en el tratamiento del Parkinson, en dosis de una cápsula diaria, el entonces estudiante de neurofisiología Oliver Sacks, atendiendo a la sugerencia de sus amigos, tomó 20 cápsulas de Artane. Entonces pudo conversar con amigos que no estaban presentes, sentir el descenso de un helicóptero inexistente en el patio de su casa y discutir, así lo dice él, discutir cuestiones técnicas de filosofía analítica con una araña que encontró en la cocina y que tenía la voz de Bertrand Russell. Oliver Sacks pudo definir más tarde estas alucinaciones como las percepciones que surgen en ausencia de ninguna realidad externa, es decir, ver o escuchar cosas que no están presentes. Con toda legitimidad, Oliver Sacks puede calificar estas experiencias y otras que refieren su obra como alucinaciones. Sin embargo, este concepto se ha utilizado indebidamente para calificar las visiones que se tienen durante un trance chamánico. Y digo indebidamente porque significa postular desde la razón occidental una idea de la realidad que las sociedades tradicionales simplemente no comparten. Si una alucinación consiste en ver o escuchar cosas que no están presentes, debemos considerar cuidadosamente lo que significa estar presente en una sociedad tradicional.
donde la presencia no se limita a la ocupación de un espacio por un cuerpo material, sino que comprende también la sutil presencia, imperceptible a los sentidos en estados ordinarios de conciencia, de seres espirituales que conforman las imágenes mentales. Voy a referirme ahora a las imágenes mentales. La capacidad de experimentar imágenes mentales parece ser una habilidad innata del ser humano, dice Richard Knoll, en un artículo que me parece ha pasado desapercibido en México. Este autor plantea por primera vez la existencia de un fenómeno cultural al que denomina cultivo de las imágenes mentales. Por cultivo de las imágenes mentales entiendo, dice Knoll, las tradiciones dedicadas a la inducción deliberada y repetida de imágenes relevantes, habitualmente en individuos selectos como los chamanes. Por su valor funcional y adaptativo, el realce de las imágenes mentales ocasiona un incremento del dominio y de la viveza de las imágenes. Las imágenes mentales se caracterizan por su espontaneidad, es decir, por la facultad de la mente de producir representaciones a partir de sí misma y se producen comúnmente durante la vigilia, en nuestra vida ordinaria o en la noche durante los sueños. A Richard Knoll le interesan particularmente las visiones chamánicas, porque son esenciales en la comunicación con lo sagrado, con los espíritus y las deidades, tanto que se las puede considerar como el núcleo experiencial de la tradición mágico-religiosa. Knoll propone que el adiestramiento del chamán en el cultivo de las visiones es un proceso que consta de dos fases. En el primero, el neófito es enseñado a incrementar la vividez de sus imágenes mentales por medio de diversas técnicas psicológicas y fisiológicas, con el propósito de bloquear al máximo los estímulos externos para que las imágenes internas puedan ser nítidas y explícitas. Se trata entonces de inducir una inversión cognoscitiva entre la imagen y el objeto, incrementando la vividez de las imágenes mentales hasta que sean consideradas como una experiencia primaria. Una vez logrado este objetivo, el adiestramiento chamánico está dirigido a controlar el contenido de las imágenes mentales, atrayendo y manipulando los fenómenos visionarios. Richard Knoll plantea, me parece que con razón, que el objetivo del chamanismo no es alcanzar un estado de éxtasis, sino que este es un medio para lograr realzar las imágenes mentales, pues a través de esta exaltación de las imágenes se cumple el verdadero fin, que consiste en interpretarlas y actuar ritualmente después, incidiendo así en la vida del individuo y su comunidad. Estas imágenes poseen una mayor densidad expresiva porque generalmente contienen mensajes directos de la divinidad al sujeto que la percibe, mensajes de vital importancia para él y su comunidad. Esta divinidad no es una entidad fantástica e irreal, sino que forma parte de una compresencia espiritual que es el complemento imprescindible del mundo material. Presencia y compresencia constituyen una unidad indisociable. Voy a referirme ahora al término compresencia. Por compresencia entiendo, siguiendo a Ortega y Gasset, aquella inconmensurable realidad que no se hace patente a los sentidos en una circunstancia determinada, pero que sin embargo se cuenta con ella para existir. Es decir, por ejemplo, no tengo a la vista en este momento la costa de Oaxaca ni el Palacio de Bellas Artes, pero sé que existen, que están ahí y que puedo llegar a estos lugares. Forman parte de mi existencia, de la compresencia de mi mundo. La compresencia del mundo físico proporciona ubicación, orientación y rumbo. Sin ella estaríamos perdidos, extraviados en el mundo. Es lo que sucede con alguien que tiene Alzheimer, por ejemplo. La compresencia de su mundo se ha desvanecido, no sabe dónde está.
no sabe que allá afuera puede encontrar una puerta, se extravía en un pequeño espacio. La compresencia del mundo físico, decía, proporciona ubicación, orientación y rumbo. Sin ella estaríamos perdidos. Pero en las sociedades tradicionales, la compresencia no solo se constituye con los componentes del mundo material, sino también está conformada por una dimensión espiritual que contiene toda una geografía sagrada y los seres que la habitan, y que se revela tanto en los estados de trance extático inducidos por disciplinas ascéticas, embriaguez enteogénica o sueños lúcidos. Esta compresencia espiritual es tan importante como la física porque proporciona una razón de ser y un sentido a la existencia en el mundo físico. La compresencia no es lo mismo que la copresencia. Es una sutileza terminológica, si quieren, pero es muy significativa. La copresencia supone una coexistencia, es decir, la existencia simultánea de un mundo otro, un mundo espiritual paralelo al mundo material. Pero la compresencia, más que una coexistencia, postula una coadunación, del verbo coadunar, que implica una compenetración, una fusión de elementos físicos y espirituales. Hay un mundo otro, sí, pero está en este. El mundo otro, espiritual, no es una dimensión externa, trascendente, que actúa desde fuera en el mundo físico. Es más bien un aspecto interno, inmanente al mundo físico, una fuerza imperceptible en estados ordinarios de conciencia, pero susceptible de ser activada mediante la palabra mágica, la invocación y el ritual para que actúe en el mundo material con el que está compenetrado, formando una unidad. En los estados alternos de conciencia, este mundo otro se revela plenamente a los sentidos humanos. Con ello se constata su existencia y se constituye la compresencia espiritual indispensable para vivir en una sociedad tradicional. En cambio, el verbo alucinar significa ofuscar, seducir, engañar, haciendo que se tome una cosa por otra. Alucinar viene del latín alucinari, que significa divagar mentalmente o hablar sin sentido, y es sinónimo de verbos que significan estar loco o delirar. Alucinar remite a equivocación, engaño, desvío de la razón, que a su vez se deriva de un término griego que significa no ser dueño de sí. Una alucinación es una percepción sin objeto que la convalide, dice la ciencia moderna, e incluye en esta categoría las visiones chamánicas. Pero en la ritualidad chamánica, que emplea sustancias psicoactivas, la percepción se convalida a sí misma. No requiere estar sustentada en algo objetivo, puesto que la visión misma que se revela es una realidad primordial e irreductible de carácter sagrado. Voy a referirme por último al término sagrado. El mundo moderno, que ha desacralizado la naturaleza, ha polarizado el mundo espiritual y el físico como si pertenecieran a especies diferentes. Esta creencia, asumida irreflexivamente, separa la mente de la materia, el alma del cuerpo, el sentimiento del pensamiento, el intelecto de la intuición y la razón del instinto. Pero sucede que la noción de lo sagrado desvanece las fronteras entre mundo interior y mundo exterior a las que nos hemos acostumbrado en las culturas modernas. Las imágenes que se tienen al consumir plantas visionarias son consideradas entonces por la ciencia moderna como alucinaciones, porque se considera que carecen de un emisor externo y que son producto de la mera subjetividad del individuo. Sin embargo, un chamán piensa que mediante la ingestión ritual de estas plantas se abre la oportunidad de ver no hacia su propio interior, sino hacia la conformación esencial del mundo, donde espíritu y materia son uno mismo. Cuando a María Sabina se le revelaba el espíritu del cerro, el Chikong Nindó, sabía que estaba mirando y hablando con el cerro que está al lado de su casa y que podía trabajar ritualmente con él, porque esencialmente ella y él
y los enfermos y consultantes que trataba son parte de una unidad cósmica que el consumo de hongos sagrados hace evidente. Es fundamental entonces esclarecer la noción de lo sagrado y no renunciar a ella por confusión o por pedantería racionalista. Lo sagrado surge de la capacidad de asombro de los humanos. El hecho mismo de que el mundo sea y de que el hombre lo experimente intensamente es la fuente de lo sagrado. Lo sagrado es un estado anímico que aparece cuando el hombre siente y se sabe plenamente integrado a lo existente. Es una experiencia que está al alcance de cualquiera que tenga la disposición de renunciar a las limitaciones del ego y esté abierta a una realidad que le rebasa infinitamente, permitiendo que esa realidad inconmensurable se sirva de su conciencia para pensarse a sí misma. Cuando se da esta conexión, en momentos que no puedo llamar sino luminosos, se experimenta eso que llamamos sagrado. Uno de los medios para alcanzar ese estado es el empleo, ritual o no, de enteógenos. Si dejamos de condicionar la existencia de lo sagrado a que sea una realidad objetiva, independiente de nuestra conciencia, y lo concebimos como una profunda consideración de ser en el mundo, se comprenderá de mejor manera que las visiones que aparecen durante el trance extático son metáforas visuales, imágenes mentales que dan cuenta del vínculo del hombre con el cosmos que lo habita y que es habitado por él. Bueno, pues esto es básicamente lo que quería exponer a ustedes y pues muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Julio. Excelentes reflexiones a partir de tu experiencia y a partir también, bueno, de esta rica bibliografía que has leído y también las reflexiones de ciertos términos que son bastante importantes y que a veces no nos quedan tan claros. A mí me puso a pensar, ¿no?, en mi experiencia en campo con una especialista ritual, en particular chamana o Ixtlamatki, como la quieran llamar, ¿no? De hecho, el término Ixtlamatki significa el que sabe ver, ¿no? El que sabe ver, bueno, gracias a su don que tiene desde el momento del nacimiento. Y en sus relatos ella comenta cómo también, como mencionó Julio, ¿no?, como todo lo que ella observa, todo lo que ve cuando ella entra al cerro, ya sea bueno, generalmente a través de los sueños, y describe todo este mundo, todas sus reflexiones que tiene de esta realidad bueno, de esta realidad que se expresa a través de los relatos de su cultura, ¿no?, de la mitología, como lo comentabas. Entonces, el especialista ritual también es un especialista de la mitología, ¿no? O sea, el que sabe realmente todas las historias de su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me puso a pensar lo que estabas comentando. Y ¿sí? Sí, Eli, tienes toda la razón, me parece. Mira, estaba pensando ahora digamos, cómo se vinculan el mito con el ritual. En el caso de los mazatecos, por ejemplo, de los sabios mazatecos, tienen el mito de que Jesucristo caminó por esas montañas y al caminar por esas montañas escupió o goteó sangre de su cuerpo y de esa saliva y de esa sangre brotaron los hongos. Entonces, la utilización, el empleo ritual de estos hongos implica literalmente un acto de consagración. Es decir,
equivalente, desde luego, a la Eucaristía cristiana en su más profundo sentido. No en estos, en, digamos, en estos actos sociales en los que se han convertido las misas en el catolicismo actualmente, sino realmente recibir el cuerpo de Cristo, un acto el sacramento en toda su connotación fuerte, espiritual. Es exactamente lo mismo. Es decir, se está ingiriendo la saliva de Cristo que cayó en la tierra, de donde brotó un hongo, y el sabio mazateco, al ingerirla, al mezclarla con su propia saliva, está en un acto de comunión con esa saliva de Cristo. Es decir, y esto nos remite, digamos, a un ciclo cósmico que está vinculando ese acto ritual con la lluvia, o sea, con la saliva y la sangre como líquidos, que son el equivalente de la lluvia, que fertiliza la tierra, y de donde brota este ser sagrado, porque los hongos son considerados, cuando se consideran con toda la seriedad ritual de la cultura mazateca, entidades sagradas que son incorporadas al cuerpo en un acto de consagración, ¿no? Entonces tienes tanto un ciclo, tienes más bien en el ciclo ritual un acceso, digamos así, al ciclo cósmico de las lluvias, de la tierra, etcétera. Gracias, Julio. Por acá en el público tienes una pregunta. ¿Le podrían pasar el micrófono, por favor? Bueno. Sí. Bueno. Le pasamos con este. Con este micrófono. Bueno. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por la plática. Es mucha información y muy rápida, y entonces íbamos llevando muchas ideas. Y bueno, lo que yo vi es que diste muchas definiciones de diferentes personas, de alucinación, de presencialismo, de varias cosas. Mi pregunta va, o sea, es, con todo lo que has leído y en el momento que estamos viviendo ahora, ¿cómo serían esas definiciones para ti de mito, de alucinación, de ritual y de todo esto? O sea, con todo este recopilado de información que tienes tú, ¿cuáles serían tus definiciones? Sí, mira, bueno, no son definiciones personales, sino, digamos, el resultado de estas lecturas y de estas reflexiones. Yo creo que lo más importante en la exposición que yo quisiera resaltar es la diferencia entre alucinación e imagen enteogénica. Porque si en las sociedades tradicionales, si las visiones que se tienen, si las visiones rituales que se tienen en las sociedades tradicionales son consideradas como una alucinación, estaríamos cancelando, digamos, la posibilidad de dar un paso más en la comprensión de la mitología y de los símbolos de esa cultura, puesto que de entrada los descalificaríamos como algo ilusorio, que está fuera de la razón humana. Por eso mencionaba estas definiciones de lo que significa alucinar. Y estaríamos considerando que están teniendo visiones imaginarias que no tienen ningún sustento. Y por lo tanto, cuando se realizan rituales, pues serían rituales que no tendrían ningún sentido. Sería una especie de representación teatral que no tiene ningún sustento cultural, ningún sustento que te remita a una actuación sobre el mundo real, para propiciar la lluvia, para propiciar la fertilidad, para sanar a un enfermo, o en un acto adivinatorio, poder determinar qué es lo que sucede de acuerdo a lo que plantee el consultante.
Entonces, por eso es que me pareció muy afortunada, y creo que es muy afortunado, y por suerte la antropología y la etnobotánica ya han ido gradualmente adoptando este término de enteógeno, ¿no? Que significa generar lo sagrado dentro de sí, Ok. porque es literalmente un acto de consagración, de comunión. Estas plantas psicoactivas las llamamos psicoactivas en la cultura occidental, pero son plantas sagradas en Ujú, todas estas culturas, ¿no? mm, Entonces, es muy importante sustituir el término de alucinación, ujú, que es válido para la sociedad occidental. Desde luego, esas experiencias que tuvo Oliver Sacks, que además son muy divertidas, no pude citarlas extensamente, ujú, pero son muy divertidas. Cuando sus amigos le recomendaron tomar 20 pastillas de Artane, que significa, o sea, lo que los médicos dan como indicación por el Parkinson es una diaria. ajá, Entonces tuvo efectivamente, alucinaciones, efectivamente tuvo eh, percepciones inexistentes en ujú, la realidad. Ese helicóptero que aterrizó en su jardín, donde él pensaba que venían sus padres a visitarlo, ajá, pues, evidentemente ese helicóptero no aterrizó nunca allí, pero cuando un tiempero, cuando un pedidor de la lluvia del estado de Morelos ajá, sueña o ve en una imagen enteogénica que aparecen los mensajeros con pipas de agua gigantescas, con mangueras gigantescas, y los invitan a regar los campos de cultivo, esto algo totalmente distinto. ok, Esto no es una alucinación. Eso tiene un profundo sentido cultural y simbólico, porque son ángeles los que vienen con instrumentos modernos, lo cual nos puede parecer insólito, ¿no? Vienen con pipas de agua y mangueras gigantescas a invitar a los pedidores de lluvia a regar los campos, pero eso tiene una connotación muy distinta. sí, Eh, por eso me gusta, sí, o sea, me gusta que nos marques la definición de alucinar, pero cuán limitante es esa definición etimológica que nos diste, o sea, cuánto limita y cuánto condiciona a la sociedad que crea que eso es algo malo, ¿no? Entonces es como, pero pues esas definiciones no las podemos quitar de la conciencia colectiva. Entonces, ¿cómo puedo? eh, Ajá, no, mira, yo pienso simplemente utilizar el término alucinación para tratar de comprender lo que ocurre en un ritual ujú, es absolutamente erróneo, exacto, porque te lleva por un camino sí, equívoco, sí, así gracias. para decirlo Sí, muy sintéticamente. sí, sí, eso fue lo que me llevé de muchas de las cosas que dijiste. Sí, Gracias. sí. Híjole, a lo mejor Aló, aló. estoy dando respuestas muy largas, ustedes me dicen, ¿eh? No, 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 gracias. Gracias Ok. por sus respuestas y por la ponencia que me interesó mucho, especialmente los que está diciendo ahora de la diferencia, ¿no? Que el tema de entre alucinógeno e enteógeno. Y así que su respuesta también a algo que se dijo ayer de la psicomimética, que yo no estoy muy de acuerdo de esta interpretación de la experiencia enteógena como psicomimética. Mi pregunta es más bien en la relación, si nos puedes hablar de la relación entre el sueño o la experiencia enteógena con la realidad inmediata, no en el sentido de mañana una premonición o una sugerencia, hacer una ofrenda, algo así. ¿Cuánto en hechos reales inmediatos? Esta pregunta me viene porque, no sé si por casualidad, pero anoche yo tuve un sueño muy fuerte, en el cual yo estuve como prisionero, ¿no? Estuve prisionero de una realidad, de una pesadilla, que no estaba pidiendo ayuda a alguien que me ayudara a despertar de este sueño, que era terrible. Y en este momento me llega un mensaje del teléfono, que yo normalmente lo apago en la noche, de un amigo artista italiano, que yo antes de dormir le había enviado foto de una exhibición de arte que estuve, y yo no lo veía desde meses, no le hablaba desde meses. Me viene de enviarle estas fotos
Y en este evento de arte yo hablaba con la curadora de otro sueño que tuve con la presencia de otro artista y de repente a la noche este mensaje me despertó de mi pesadilla. O por ejemplo en el tema de la experiencia enteógena, cuando pasan cosas como que la ven también personas que no son bajo efecto de la planta. Como por ejemplo pasa muchas veces en el desierto con peyote, pasa que un movimiento es sincrónico con el fuego, con el aullido de animales, o cosas que la otra persona lo ve como y dice, este es un mago, mientras que tú lo percibes como simplemente una sincronía, una unidad. Claro. Pero esto me interesa, se puede hablar un poquito de estas cosas. Gracias. Sí, claro. Bueno, sí, me gustaría poner un ejemplo así muy preciso. Hace algunos años, un grupo de pedidores de lluvia del estado de Morelos me invitaron, después de muchos años de trabajar con ellos, me tuvieron la suficiente confianza para invitarme a una velada con hongos para pedir la lluvia, porque las lluvias no entraban. Estábamos ya a mediados de julio, me parece, y no venían las lluvias regularmente. En esos casos, cuando ellos han realizado ya todo el trabajo ritual en una decena de cerros en las faldas del volcán, y si la lluvia, a pesar de todo este esfuerzo ritual que les lleva un mes y medio o un par de meses en limpiar, sahumar, hacer oración, etcétera, y aún así las lluvias no llegan, entonces se decide hacer lo que ellos llaman un trabajo especial, con consumo de hongos que van a colectar al bosque. En esta experiencia, bueno, estábamos a punto de realizar el ritual cuando el vecino puso una cumbia a todo volumen. Entonces, se tuvo que suspender esto y quedó para el domingo siguiente. Se tiene que realizar un domingo de preferencia, que es un día que ellos consideran que es un día sagrado, un día de descanso, porque el trabajo profana, el trabajo profana el trabajo ritual, ¿no? El trabajo profana el ritual. Bueno, entonces esperamos al domingo siguiente y en ese inter yo tuve un sueño. Les comento esto para ejemplificar cómo fue que me incorporaron mi sueño en la lógica de esta petición de lluvia. Entonces yo soñé que iba en bicicleta en el campo y de pronto veo un estanque de agua transparente que tiene un fondo verde de pasto. Y yo sigo andando en bicicleta hasta que hubo un momento en que el agua me impidió andar. Me tengo que bajar y aparece ante mí una señora muy pequeñita, no era una enana, sino una persona proporcionada, con las proporciones normales, digamos, pero pequeñita. Y yo le pregunto, ¿dónde sigue el camino? Y ella me dice, aquí se acaba el camino, usted tiene que regresar. Tienes que regresar por el mismo lugar. No sé si me habló de usted. Tienes que regresar por el mismo lugar. Y entonces me despierto. Al domingo siguiente le cuento este sueño a don Epifanio y me dice, a usted le están entregando el mensaje de que sí hay agua, pero está estancada. Y lo que queremos hacer es justamente que esa agua fluya por los 4 rumbos del universo para que se distribuya equitativamente. Entonces se hizo el ritual en donde hay un especialista en hacer el recorrido. Este señor Quicho habrá tomado, no sé, 4 o 5 pares de hongos. A mí me dieron solamente un par, me querían dar más, pero yo no acepté porque tenía que estar atento con la grabación. En fin, entonces lo que sucede con este especialista ritual es que él hace un vuelo por esa decena de calvarios, se llaman, para poder detectar en dónde hay un maleficio. Porque ellos han hecho el trabajo, está todo limpio, está todo dispuesto para que los ángeles
desciendan esas cruces que están plantadas en cada uno de estos patios ceremoniales, en cada uno de estos calvarios, y sin embargo no llega la lluvia. Entonces él detectó un lugar en donde las cruces estaban amarradas, es decir, estaban reteniendo la lluvia, y algunas otras cruces estaban tiradas. Él pudo ver en este recorrido cuál era el lugar. La gente acudió en los días siguientes y efectivamente había destrozos en estos lugares. Entonces, se le quita el alambre a las cruces para desatar las nubes que puedan llegar, que puede llegar el temporal normalmente, y efectivamente las lluvias llegaron. Claro, uno siempre piensa, bueno, esto fue una casualidad, a mediados de julio, ya era el colmo que no lloviera por el ciclo natural del arribo de las lluvias, pero siempre está esta otra ejecución de los rituales que le dan un sentido totalmente aceptable para ellos, desde luego, y a uno siempre le queda la duda, ¿no? ¿No habrá sido una casualidad esto? ¿Habrá sido? Porque, bueno, simplemente porque no estamos inmersos plenamente en ese mundo, ¿no? Y nuestro trabajo, digamos, como antropólogos es cumplir esa función de puente, tratando de entender al máximo la lógica que está allí latente y traerla, digamos así, a la sociedad occidental en un discurso eh, explicativo, que muestre a los miembros de nuestra cultura moderna lo que está ocurriendo en estas otras sociedades, ¿no? Creo que esa es la función fundamental del antropólogo, ¿no? Pero también quiero mencionar algo. Creo que hay un momento en que uno tiene que entender que hay un misterio allí. Es decir, que no todo es susceptible de una explicación. Por muy detallada que sea el trabajo etnográfico, hay un momento en el que están ocurriendo cosas como esta, que uno no puede decir, bueno, fue una casualidad, ¿no? Esto sería una banalidad. Pero al mismo tiempo es inexplicable para la razón occidental. Que un dispositivo con flores, con copal, con oraciones, en mí pueda desatar de pronto las lluvias, ¿no? Eso es algo misterioso y constantemente nos estamos enfrentando a ese misterio. Ese misterio es lo importante, me parece, lo importante como material para reflexionar, para poder penetrar hasta donde sea posible en esa lógica chamánica. Así es, muchas gracias, Julio. Por acá hay unas preguntas también, bueno, y comentarios de Arturo Morfín. Doctor Julio, es usted un fregón. Sus libros son una puerta a nuevos pensamientos y mundos. Lo felicito. Muchas gracias. Gracias. De Betty Colín, gracias por compartir. Excelente información. Absay Manzano, excelente ponencia, felicidades. Me parece importante destacar la distinción racional occidental de lo ilusorio como algo falso. Entonces, ¿las imágenes sagradas son representación o presentación? ¿Simbólicas o...? Y ya cierra el signo de interrogación. Sí. Bueno, digamos que las imágenes son imágenes mentales en sí mismas, pero en ciertas culturas, en las culturas tradicionales, si tienen un contenido que la persona, que el soñante está considerando como un mensaje que le va a servir, digamos, que le va a ser útil para realizar ciertas actividades, ya sean de sanación o de propiciación de las lluvias o de propiciación del bienestar en su comunidad, en fin, si esta persona considera que esas imágenes encierran un significado que le va a ser útil para ejecutar un ritual que propicie estas actividades, entonces tienen un carácter sagrado. De otra manera, creo que no lo tendrían. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Supongo que en la sociedad occidental podemos incluso soñar con la Virgen, por ejemplo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no quiero dar solamente mi punto de vista. Si yo en algún momento soñara con la Virgen, no lo entendería como
como que la Virgen me ha elegido para darme un mensaje, ¿no? Lo entendería más bien como parte del trabajo que realizo, de las lecturas que llevo a cabo, de las reflexiones, de los contactos que he tenido con las comunidades campesinas, en fin, y que de pronto esta imagen aparece en mis sueños, pero yo no lo consideraría como una revelación, como que me están indicando llevar a cabo un camino chamánico. Desde luego, alguna otra persona, digamos que sería el caso de, por ejemplo, de Carlos Castaneda, si le damos algún crédito a las experiencias que tuvo con don Juan, sobre todo en el primer tomo, ¿no? O sea, él efectivamente estaba en la mejor disposición de ser un aprendiz. Entonces, sí, para él estas imágenes serían un indicador de que está haciendo, de que algo está sucediendo, no solamente a nivel de su inconsciente, sino a nivel espiritual. Está recibiendo un llamado de seres sagrados que le están indicando un camino a llevar a cabo, ¿no? Gracias, Julio. Por acá en el público presente tenemos otra pregunta. Sí, bueno, buenos días, doctor. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, ¿Cualquier persona puede alcanzar estas visiones con estos alucinógenos, estas visiones sagradas? O, por ejemplo, el chamán es una persona preparada o se prepara de alguna manera, o se trata de una persona especial. Ahorita le digo por qué hago este comentario. Gracias. Sí, bueno, desde luego que el contexto cultural es definitivo en este sentido, ¿no? Digamos, las experiencias que tuvo, por ejemplo, Aldous Huxley con mescalina, ¿no? Él lo dice con toda claridad en su libro, de Las puertas de la percepción. Yo soy un hombre sin imaginación, dice, ¿no? Entonces no tuve ninguna visión fuera del mundo que estaba visualmente a mi alcance, ¿no? Pero sin embargo ese mundo que estaba visualmente a mi alcance se convirtió en una realidad maravillosa, ¿no? Y él comienza a experimentar una empatía con la pata de una mesa, con la pata tubular de una mesa, al grado de que hay un momento en que él siente que esa mesa y él son lo mismo, ¿no? O sea, está relatando con toda claridad un proceso de disolución de su individualidad, ¿no? Esto no llevó a Aldous Huxley a pensar que esto fue una experiencia sagrada, ¿no? Lo entendió siempre en términos de la cultura occidental, que debido al consumo de mescalina tuvo estas modificaciones en su percepción que le parecieron maravillosas, y a donde más lejos llegó es a considerar que esa maravilla está efectivamente allí, y que somos muy torpes en no percibirla, si no utilizamos estas sustancias para ayudarnos a percibirlas de esta manera, ¿sí? Bueno, pero si estamos en otro contexto, cualquier maracame huichol considera la ingestión del peyote, del jicuri, es decir, de mescalina, con un carácter totalmente diferente, ¿no? Porque su vida personal lo ha llevado ya, y su cultura lo ha conducido ya, ha determinado, digamos así, que las visiones que tenga van a ser visiones que tengan un carácter sagrado, si es que si es que tienen un contenido significativo para él. ¿Sí se escucha? Sí, lo preguntaba, doctor, porque el tipo de pensamiento, o sea, que se tenía en otras épocas, en épocas pasadas, muy remotas, obviamente de los individuos eran muy diferentes, ¿no? A las épocas del tipo de pensamiento que tenemos actualmente. Pensaban mucho en la naturaleza y ese tipo de cuestiones.
o sea, los individuos, ¿no? Y le preguntaba si podían ser personas especiales. ¿Por qué? Porque mire, yo tuve, o sea, un accidente y a raíz de ese accidente, día, obviamente como usted lo mencionó, son cosas, personales, básicamente todas, ¿no? Pensando en esto que me ha acontecido, quisiera soñar diario porque me debilita, o sea, mentalmente, físicamente, cuando me despierto, pienso que hasta mi vida va a acabar en poco tiempo, después de algo, aunque eso. Entonces, Perdón, yo me quedo es que pensando en que las personas... perdón, es que se escucha un poco entrecortado. Discúlpame. La primera parte, primero sí te escuché muy bien y ¿Ya se ahora me sí escucha bien, está no? corto. Sí, bueno, Eso, se oye mejor así. Sí, sí. que pienso que deben ser unas personas especiales las que sigan siendo chamánicas en cualquier parte del mundo, por esta situación que a mí me está aconteciendo, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, yo es lo que pienso, o sea, no sé mucho de esto, pero lo estoy preguntando por esta situación que tengo actualmente. Gracias. Sí, sí, desde luego que son personas especiales y la propia comunidad les da ese reconocimiento, ¿no? Porque tienen facultades adicionales, digamos, a las de cualquier persona, facultades curativas, en fin, que se adquieran a lo largo de un aprendizaje eh, muy dificultoso, no es que sea sencillo, digamos, es una vida de muchos sacrificios, es estar expuesto a la crítica de la comunidad, al reproche, al reclamo cuando las cosas no funcionan. Es realmente un oficio, digamos así, muy difícil, muy complicado. Por eso generalmente los chamanes en México, al menos, rechazan, cuando empiezan a tener las señales de que van a recibir un don, no se sienten preparados, se sienten inseguros. Reiteradamente he escuchado esos discursos de esas narrativas de inseguridad, de incertidumbre para aceptar el cargo. Y es la presión social o las revelaciones que se les vienen dando en sueños las que los van animando gradualmente a aceptar esta responsabilidad. Eh, es el caso, por ejemplo, también en el estado de Morelos, de Angelino Calderón. A partir de que le cayó el rayo, él se negaba, una vez que se curó, se negaba a a adquirir esa responsabilidad, porque él decía, bueno, yo cómo voy a curar si no sé nada. Y resulta que en revelaciones oníricas le fueron dando las indicaciones y los conocimientos que tiene de las plantas medicinales le fueron revelados en sueños. Entonces sí son personas especiales. Gracias, Julio. De Jorgelina Reynoso. Dice, hola, Julio. ¿Podríamos hablar de inteligencias superiores a la humana? Por ejemplo, cuando las voces de las deidades se manifiestan en los cuerpos de los chamanes. No, hola Jorgelina, no creo que podamos hablar de una inteligencia sobrehumana. Lo que pasa es que por eso mencioné las investigaciones que realizaron estos científicos y se ha continuado en ese sentido, porque el cerebro humano es de una complejidad, no se necesita pensar en cualidades sobrehumanas, puesto que en todo lo humano en lo humano están todas las posibilidades para desempeñar estas tareas. Estas conexiones neuronales que se llevan a cabo entre los distintos hemisferios
el hecho de percibir, por ejemplo, de poder ver sonidos o de poder saborear colores, ¿no? Estos cruces que hay, que existen en el cerebro humano, fisiológicamente son posibles. No hay necesidad de pensar, porque si lo hiciéramos así estaríamos, digamos, incorporando un elemento eh, adicional que haría todavía más complicadas las cosas que apenas estamos comenzando a comprender, ¿no? Sí, gracias, Julio. Bueno, y también no nos vayamos tan lejos a una experiencia mística en el embarazo, ¿no? También cuando un color te da náusea, ¿no? O un objeto, no sé, también parte de, Es- ¿no? exacto, sí. Bueno, tienes otro comentario aquí de Arthur Flames, no sé si pronuncia bien el apellido. Con lo que usted ha investigado, ¿cómo podría relacionar el consumo de sustancias psicoactivas, ya sean plantas sagradas o drogas de diseño, con el arte contemporáneo? ¿Sería el arte visionario un canal para expresar estas experiencias vividas enteogénicamente, o es el arte un elemento ritualizante que forma parte de un ritual moderno, mismo con sus propios símbolos? Sí, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que sí hay posibilidades digamos, de profundizar o modificar la actividad artística con el empleo de estas sustancias psicoactivas. Tal vez no en el momento en que en el que se las ha consumido, puesto que las habilidades manuales disminuyen mucho. Eh, eh, Aunque sí hay experimentos en ese sentido, pero el resultado no es precisamente un resultado estético. Es interesante para la psicología. Por ejemplo, en los dibujos de Henri Michaud, por ejemplo, son muy interesantes, pero no es que tengan un gran valor estético cuando los hacía bajo los efectos de la mescalina, ¿no? Sin embargo, la imaginación se puede nutrir mucho con estas experiencias y en momentos posteriores el artista puede disponer de este imaginario que se le disparó, que se desató, que se le presentó durante estas experiencias y entonces realizar una obra en otros momentos. Pero en el momento mismo me parece que es difícil. Y desde luego que el arte es una de las, digamos, de las puertas de acceso a una espiritualidad profunda, tanto la música como la pintura, eh, como la literatura incluso. Gracias, Julio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario del público aquí presente o del público virtual? Julio, pues agradecemos muchísimo tu plática, tus reflexiones. Siempre es un lujo escucharte y agradezco mucho que hayas aceptado participar. Con mucho gusto, Eli, con mucho gusto. Eh, y pues felicitaciones a ustedes por haber realizado este coloquio. Entiendo que ya están al final de esto. Felicitaciones porque son temas realmente muy interesantes que hay que ir abriéndoles espacio al público en general porque hay muchos malos entendidos en torno a esto. Sí. Felicitaciones Gracias, y Julio. gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Terminamos esta excelente conferencia magistral y los esperamos a la 1 para la siguiente ronda de